El Índice de Progreso Social fue una iniciativa que se gestó desde el año 2009 en el Foro Económico Mundial, allí como parte de la tendencia de buscar mediciones que fueran más allá del crecimiento económico y pudieran dar cuenta de cómo los países y las regiones pueden desarrollar un crecimiento inclusivo o incluyente. Entonces se decidió en el Foro Económico buscar el desarrollo de un índice que complementara la medición de crecimiento económico y pudiera dar cuenta del desarrollo de las sociedades. Allí se conformó, a partir de allí se conformó un panel de expertos asesores presidido por el profesor Michael Porter, en donde están personas como el profesor Michael Stein, como Nagaire Woods y otros académicos de primer nivel de varias universidades de primer nivel a nivel mundial. El índice se desarrolla y se publica por primera vez en el año 2013, año en el que se incluyeron 45 países, y en el año 2014 ya se publica por primera vez la versión final con más de 130 países, y en el 2015 la segunda actualización de este índice. El índice se desarrolló por primera vez para distintos países, es el Índice de Progreso Social Global, en el que se comparan 133 países. En la medición publicada en 2015, Colombia aparece en el puesto 49, digamos con un nivel medio alto. Luego del desarrollo internacional, el desarrollo global, el índice de progreso social se ha empezado a replicar en distintos contextos a nivel subnacional y a nivel regional. La primera de estas aplicaciones fue en Brasil para los municipios de la región amazónica, el cual se publicó finalizando el año 2014. En Colombia se está haciendo o se hizo por primera vez una aplicación para el nivel de ciudades, y es una metodología que desarrollamos en Colombia y que se va a empezar a replicar en otras ciudades a nivel mundial. ¿Cómo llega la red de ciudades? ¿Cómo vamos a este proyecto y cómo se conforma la red de Progreso Social Colombia? A raíz del Foro Urbano Mundial que se desarrolló en Medellín en el mes de abril del año 2014, el Social Progress Imperative, que es la organización internacional que está detrás del Índice de Progreso Social, conoce la experiencia Cómo Vamos y encuentra que hay una riqueza y una experiencia muy grande en la medición de calidad de vida, tanto a nivel de encuestas como a nivel de indicadores oficiales, y encuentra que hay una experiencia muy grande también en monitorear temas de calidad de vida. Entonces deciden que lo más lógico, que es un lugar propicio para hacer la primera aplicación a nivel ciudades, se conforma la Red de Progreso Social Colombia, que está conformada por la Fundación Corona, el Social Progress Imperative, la Red de Ciudades Cómo Vamos, Deloitte, que apoya el Social Progress a nivel mundial, la Universidad de los Andes, que se vinculó más recientemente a este proyecto, Llorente y Cuenca, y Compartamos por Colombia. A partir de allí se inició un trabajo en el que revisamos toda la información relacionada que tenía disponible la red Cómo Vamos, y luego hicimos los procesos ya de depuración y calibración del instrumento con todos los estándares de calidad estadística y técnica requerida. Es la primera medida de progreso social y ambiental que no incluye indicadores económicos. Se desarrolló como un complemento de la medida de crecimiento económico, de crecimiento del Producto Interno Bruto, y solo incluye indicadores sociales y ambientales, solo incluye indicadores de resultados, solo incluye indicadores que sean accionables, esto es que se puedan afectar desde la política pública o intervenciones privadas. El índice está estructurado en 3 dimensiones, que son la dimensión de necesidades humanas básicas, la dimensión de fundamentos del bienestar y la dimensión de oportunidades. Esto responde a la premisa de que una ciudad o una región o un país que no garantiza las necesidades básicas, la satisfacción de necesidades básicas a sus habitantes, que no propicia condiciones para que estos habitantes puedan aumentar su calidad de vida y que no brinda oportunidades de acceso a esas mejoras de calidad de vida para todos los grupos de su población, no es una sociedad exitosa independientemente de si tiene o no éxito económico. A partir de allí entonces se construye el índice en estas 3 dimensiones
Cada una de las 3 dimensiones tiene 4 componentes que la estructuran. Cada uno de esos componentes responde a una pregunta esencial o a un concepto básico del bienestar humano. Y dentro de cada uno de estos 12 componentes, 4 por cada una de las 3 dimensiones, lo que hacemos es buscar ya en cada contexto indicadores, entre 3 y 5 indicadores por componente, que nos permitan medir de la manera adecuada para el contexto y de una manera técnicamente aceptable cada uno de estos conceptos. Mira, el índice de progreso social es una herramienta muy poderosa como herramienta para la estructuración de intervenciones sociales o políticas públicas. En el caso colombiano llega a llenar un vacío muy grande que tienen las ciudades en materia de indicadores de bienestar de la población. Acá a nivel de ciudades no tenemos, más allá del índice de pobreza por ingresos o de pobreza extrema por ingresos, no tenemos indicadores que nos permitan monitorear de cerca el bienestar de la población, que sean oficiales, que se publiquen periódicamente, que cumplan los mínimos de calidad estadística aceptados en el país. El índice, además de permitirnos hacer un ranking, de ver cómo están las ciudades comparativamente entre ellas, de ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo el bienestar de la población de nuestras ciudades, nos permite hacer una lectura granular, es decir, en la estructura que les he comentado de 12 componentes y cada uno de esos componentes diversos indicadores, podemos ver a nivel de detalle cuáles son los indicadores que hacen diferente a una ciudad, en cuáles lo ha hecho relativamente bien, en cuáles lo ha hecho relativamente no tan bien, en cuáles su comportamiento es similar al de otras ciudades. Y como todos los indicadores seleccionados son pensados en que sean accionables, es uno de los principios de diseño del índice, cualquier tomador de decisiones va a poder decir, mire, este es el aspecto o los indicadores que son más críticos o que tienen mayor interés y podemos afectarlos directamente. Desde la Red de Progreso Social Colombia y en general desde el Social Progress Imperative, desarrollamos diversas herramientas que nos permiten comunicar estos resultados, tanto en comparación con otras ciudades como en comparación en el tiempo, como en los indicadores individualmente observados. Entonces, cualquier persona de la administración pública o de la empresa privada va a poder identificar cuáles son las necesidades más apremiantes de una ciudad y decidir intervenirlas de manera prioritaria. Para el caso colombiano, de las ciudades colombianas, tenemos varias lecturas muy interesantes. La primera de ellas es que nosotros analizamos los 6 años, del año 2009 al 2014, y lo que encontramos es que en todas las ciudades colombianas se ven aumentos en el progreso social. Algunas mucho más rápidamente, caso Medellín y Cartagena, algunas de una manera mucho más lenta, como Pereira o el mismo Ibagué. Pero lo que encontramos es que en todas las ciudades colombianas hay grandes avances en progreso social. Pasamos de niveles medio-bajo en promedio para las 10 ciudades a niveles medio-alto en el promedio de las 10 ciudades. Entonces, esa es una primera lectura. Una segunda lectura es el índice nos está reflejando las brechas existentes entre regiones colombianas, que digamos son históricas, que se pueden ver en otro tipo de indicadores también, pero sí se muestra como en el fondo del ranking de las 10 ciudades que pudimos analizar se encuentran Cartagena, Valledupar y Barranquilla, junto con Cali, que está en el occidente, mientras que las ciudades que están en la parte de arriba están más en el centro del país, caso Manizales, caso Medellín, caso Bogotá y un poco Bucaramanga. Esas son 2 primeras lecturas. Ya a nivel granular, a nivel más desagregado, hay varias cuestiones adicionales. Podemos ver cómo en materia de servicios básicos, de agua y saneamiento, de vivienda, el país está a niveles altos, muy altos en la mayoría de ciudades. Cómo se ha mejorado en materia de acceso a educación básica, de acceso a tecnologías de información y comunicaciones, se ha mejorado muchísimo, es en donde se vieron los mayores progresos en todas las ciudades del país,
Y en materia de oportunidades, por el contrario, es en donde tenemos las mayores brechas. Entonces allí tenemos 5 o 6 de las ciudades en niveles bajos o muy bajos, y tenemos solamente 3 o 4 ciudades que alcanzan niveles altos en tema de oportunidades. Entonces ahí se mantienen las brechas más grandes hasta ahora encontradas en las ciudades colombianas. Mira, cuando miramos los resultados un poco abiertos, encontramos dos cosas en ese sentido. La primera es que el comportamiento de las ciudades de la región Caribe es heterogéneo entre ciudades. Es decir, no son iguales las ventajas y desventajas relativas que tiene Cartagena con las que tiene Barranquilla, por ejemplo. Sí hay rezagos grandes en materia de servicios básicos. Digamos, la calidad del servicio eléctrico en las ciudades caribes es muy mal valorada por los ciudadanos, mientras que en las ciudades del interior esto es algo muy bien valorado. Hay ya en casos, por ejemplo, en Cartagena es la única ciudad en la que los indicadores de seguridad ciudadana se deterioraron, y digamos que se marcan ciertas distancias con las ciudades del interior, exceptuando un poco a Cali. También tenemos diferencias grandes en materia de oportunidades. Allí lo que es acceso a educación superior están rezagadas respecto a las ciudades de la parte alta del ranking. En materia de tolerancia e inclusión también hay mucho por hacer. Hay ciudades como Cartagena que tuvieron crecimientos muy grandes en estas dimensiones, pero todavía tienen un rezago importante. Y en la dimensión de fundamentos de bienestar hay algo que es común a todas las ciudades analizadas, y es que la dimensión de sostenibilidad del ecosistema se ha deteriorado, pero en particular se ha deteriorado mucho en Barranquilla, en Valledupar y en Cartagena. Mira, los resultados para Cartagena son muy interesantes. Este índice nos deja unas lecturas bastante llamativas para Cartagena. La primera es que Cartagena tenía 43 puntos en 2009, la ciudad que seguía era Cali, tenía 46, y luego estaba Valledupar con 49 puntos, es decir, mucho más arriba que Cartagena. Cuando terminamos al 2014, Cartagena ya no es la última ciudad de las 10 analizadas, sino que está de novena. Alcanza 54 puntos en índice de progreso social, por encima de Valledupar, que se quedó en 52, idéntico, muy cerquita del de Cali, que está en 54, y cuando vemos los resultados de manera comparativa en el tiempo, se encuentra que Cartagena fue la ciudad que más creció en progreso social en estos 6 años, junto con Medellín. Ambas crecieron un 25% en el puntaje del índice agregado de progreso social. Cartagena ya no está, si bien está de novena, o sea, está en la parte baja del ranking, ya no está tan distante de las ciudades que le siguen, sino que ya está muy cerquita tanto de Cali como de Valledupar, que son las otras dos que están en el fondo del ranking. Ahí hay muchas cosas que podríamos analizar. Cartagena, en la dimensión de necesidades básicas humanas, tuvo progresos muy importantes en nutrición y cuidados básicos, especialmente en reducciones de mortalidad materna, mortalidad infantil y un poco por desnutrición. Tuvo unos crecimientos importantes en materia de saneamiento. Esto es el alcantarillado, mejoraron mucho en acceso al sistema de alcantarillado, aunque se deterioró un poco la satisfacción con el servicio, se mejoró mucho en el acceso de los hogares a este servicio. Se mejoró en calidad de vivienda, la reducción en el déficit es importante. Si bien la satisfacción con la vivienda en que los ciudadanos habitan bajó un poco, se mejoró mucho en la reducción del déficit. ¿Dónde estuvo el rojo para Cartagena en materia de necesidades básicas? En seguridad ciudadana, en seguridad personal. Tanto la tasa de homicidios creció como la mortalidad por accidentes de tránsito creció muchísimo. Casi que se multiplicó por 1.5 la mortalidad en accidentes de tránsito, y eso, si bien es un rasgo común a la mayoría de ciudades que analizamos, en Cartagena fue particularmente crítico. En el tema de fundamentos de bienestar también hubo mejoras muy importantes en acceso a conocimientos básicos. En Cartagena mejoraron las coberturas en educación secundaria, en educación media, mejoró la tasa de alfabetización, es decir, hay menos personas con analfabetismo en Cartagena. Quedando por resolver un tema de calidad educativa, en pruebas a ver los puntajes de Cartagena, en vez de mejorar,
empeoraron. En materia de acceso a tecnologías de información y comunicaciones, es muy grande el progreso de Cartagena. Ya les había mencionado, esto es común a todas las ciudades, pero en Cartagena, por ejemplo, pasamos de un 20 a un 50% de hogares que tienen computador para uso del hogar. Y lo mismo ocurre con los usuarios de telefonía móvil o con los usuarios de Internet en general, el número de conexiones en la ciudad. En materia de salud y bienestar, la mortalidad por enfermedades prevenibles bajó en Cartagena. Sigue siendo muy alta como en todas las ciudades colombianas, pero bajó un poco. En rojo está el tema de sostenibilidad del ecosistema. Aquí los cartageneros están menos satisfechos con la gestión ambiental en materia de ruido, están más afectados por desastres o afectados por fenómenos naturales, están utilizando menos los medios de transporte no motorizados, es decir, están caminando menos, están usando menos la bicicleta para sus trayectos cotidianos y en general tienen una disminución en las dimensiones de sostenibilidad ambiental. Y en materia de oportunidades es en donde se dieron los principales progresos de Cartagena en estos 6 años. En tema de libertad de derechos personales, tenemos que aumentó la proporción de ciudadanos que dicen pertenecer a alguna organización comunitaria o de vecinos. Entre las 2 últimas elecciones alcalde aumentó la participación electoral de los cartageneros y también aumentó, aunque ligeramente, la satisfacción de los cartageneros con sus sistemas de movilidad. Entonces ahí tenemos una mejora importante. También en materia de libertades personales y elección, tenemos que en Cartagena la percepción acerca de la disminución de corrupción ha mejorado. En 2009 solamente 1 de cada 10 cartageneros consideraba que la corrupción se había reducido. Ya en 2014 2 de cada 10 cartageneros. Esto sigue siendo muy bajo para el contexto de ciudades colombianas, pero mejoró bastante. En tema de trabajo infantil, las tasas de trabajo infantil ampliado en Cartagena se redujeron a la mitad. Pero sí tuvimos un leve deterioro en la satisfacción de los cartageneros con su oferta cultural. Entonces, en tema de libertades personales hay mejoras importantes, un poco heterogéneas entre indicadores, pero que son de destacar. Algo similar ocurre con lo que es tolerancia e inclusión. En términos generales, los cartageneros están en 2014 valorando o calificando de mucha mejor manera el comportamiento de sus conciudadanos respecto a la población LGTBI, a los discapacitados y a los desplazados. No así con respecto al respeto por las normas básicas de convivencia. Los cartageneros bajaron un poco su calificación en este aspecto, pero en términos generales, en el componente de tolerancia e inclusión vemos un crecimiento grande en los puntajes de Cartagena. Y finalmente, en materia de educación superior, también el crecimiento es muy importante. Subió la proporción de personas con título de pregrado, con título de posgrado. Las tasas de estudiantes universitarios, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, crecieron mucho. Y los puntajes, o digamos, la proporción de estudiantes que obtienen puntajes satisfactorios en las pruebas Saber 11, que son las que utilizan muchas universidades para hacer su admisión, también mejoraron. Entonces, en general en Cartagena, en la dimensión de oportunidades hay un crecimiento muy importante, que es el que nos está explicando en buena medida por qué Cartagena fue la ciudad que más creció en el índice de progreso social de manera agregada, visto en proporción al punto de partida. Bueno, Cartagena, la agenda para Cartagena que nos está marcando este índice de progreso social nos dice que hay que seguir con los avances que se han tenido en materia de convivencia ciudadana, de tolerancia e inclusión, de educación superior. Nos dice hay que tener mucho cuidado con el tema de sostenibilidad ambiental. Hay que ver por qué, mirar cómo se puede mitigar un poco la concentración en medios de transporte motorizados. Implementar el sistema de transporte masivo le ayudaría muchísimo a Cartagena en balancear mejor sus sistemas de transporte. Podría aumentar la satisfacción de los cartageneros con sus medios habituales de transporte, y esto es algo en donde hay mucho por hacer, no solo en Cartagena, en general en las ciudades colombianas
se está perdiendo terreno en materia de sostenibilidad ambiental de la mano de los sistemas de movilidad, pero en Cartagena esto se nota particularmente. En materia de seguridad ciudadana, de seguridad personal, sin duda, en Cartagena hay que fijarse qué está pasando. La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito ha aumentado bastante. En los homicidios no se ha disminuido, sino que antes ha aumentado la tasa. Entonces, aquí también hay un aspecto en el que hay que poner especial atención. En materia de acceso a vivienda y servicios, el tema de energía es crítico, no solo en Cartagena, sino también en Valledupar y también en Barranquilla. La calidad del servicio eléctrico no es buena. Si bien el acceso está ya en coberturas universales o casi universales, la satisfacción de los ciudadanos con ese servicio no es la mejor. Entonces ahí también hay mucho por hacer. El índice de progreso social es un indicador que se lanza por primera vez en el año 2015 por la Red de Progreso Social Colombia, pero que se seguirá actualizando cada año y publicará todos sus resultados anualmente con la información más reciente disponible. Este índice fue diseñado para que los indicadores se puedan actualizar cada año y de esa manera todas las ciudades y los tomadores de decisiones en todas las ciudades puedan estar pendientes a la evolución de su ciudad y a cómo con sus políticas están mejorando el progreso social de las ciudades. Eso por un lado. Por el otro, la red de ciudades Cómo Vamos va a seguir al frente de esto. Cada uno de los programas Cómo Vamos tiene todas estas herramientas, la información completa del índice de progreso social, la base de datos, la metodología, las distintas herramientas de visualización de los resultados son públicas y se pueden obtener en la red, en la página web de la red de ciudades Cómo Vamos, www.redcomovamos.org, y en las páginas de los distintos programas Cómo Vamos en todas las ciudades. Entonces esto es una información que es de carácter público, abierto, y que de lo que se trata es de que los distintos ciudadanos y los distintos actores al interior de nuestras ciudades se apropien de esta herramienta como una herramienta, una métrica muy poderosa de cómo está el bienestar de nuestras ciudades o de nuestros ciudadanos mejor, no solo en la población pobre, como ha sucedido con los indicadores hasta ahora disponibles, sino en el total de la población. Nos permite evidenciar aspectos específicos, tanto por mejorar como aspectos en los que tenemos ventajas, y esto es una herramienta que está para ser utilizada por cualquier ciudadano y por cualquier actor interesado en el bienestar de nuestros ciudadanos.